Buenas noches, jóvenes. Esta es la clase de base de datos 2. Vamos a iniciar con nuestro contenido. Eh, bueno, en este caso vamos a trabajar con la base de datos SQL Server. Esta versión de SQL que estamos utilizando aquí es la versión 2008 R2, que la van a poder estar utilizando en la clase. Todas las computadoras ya lo tienen instalado. La base de datos que vamos a utilizar es la base de datos NWI de NWIP, que es una base de datos de Microsoft de ejemplo que nosotros vamos a estar utilizando para la clase. Esta base de datos tiene los siguientes elementos: diagrama de base de datos, tablas, vistas, sinónimos, la sección de programación que maneja lo que son los procedimientos y funciones que principalmente vamos a estar viendo. Estos son algunos otros elementos. Quizás no los miremos ahorita en esta clase, pero principalmente vamos a estar trabajando con lo que son tablas y posiblemente lleguemos a vistas. ¿Cómo nos vamos a conectar a la base de datos? Bueno, inicialmente cuando nosotros estamos entrando al SQL Manager, nos aparece esta ventana. Esta ventana nos pregunta el servidor en el que vamos a estar conectados. Bueno, aquí pueden ver ustedes que tengo una lista de varios servidores en los que me he conectado. Aquí nosotros, pues, si lo tenemos en la máquina, vamos a seleccionar la máquina. Si yo me voy a conectar a una máquina servidor, pues voy a darle la dirección IP de ese servidor, o como en este caso, que yo le doy el nombre del servidor. Y en algunos casos, aparte del servidor, también le puedo dar el nombre de la instancia. Cuando se esté instalando el SQL, por defecto tiene una instancia default, que es la que generalmente tienen los servidores de base de datos, así que solamente le ponemos el nombre del servidor. Pero si yo le cambio el nombre por default y le doy otro nombre a la instancia del SQL, así sería el nombre del servidor y la instancia de la base de datos en la que yo me estoy conectando. Así, en este caso es el nombre del servidor o la dirección IP. Hay dos formas de conectarnos a la base de datos. Por medio de la autentificación de Windows, significa que voy a utilizar el usuario con el que yo me logueé a la computadora, o por medio de un usuario de SQL, donde se creó dentro del SQL el usuario y el password para poder entrar. Generalmente, bueno, eso depende de cómo esté seteado el ambiente de base de datos, pero yo podría utilizar la autentificación para poder darle acceso a los usuarios que están activos en el directorio activo de la red. Si por alguna razón algún usuario se deshabilita, su usuario en la red tampoco va a poder entrar a la base de datos, ¿sí? O en algunos casos hay personas que utilizan la seguridad del SQL y manejan los usuarios desde el SQL también. En este caso nos vamos a conectar, si yo lo tengo en mi máquina, si lo tenemos instalado en la máquina, por lo general utilizamos la autentificación de Windows para conectarnos al SQL de nuestra máquina. Estando aquí, ustedes van a poder ver, por ejemplo, en la parte de seguridad, los usuarios que están creados para poder accesar a la base de datos. Y aquí es donde nosotros podemos crear usuarios. Y también les podemos decir qué bases de datos tienen permiso para ver o administrar.
Bien, si se fijan aquí, el usuario tiene permiso para administrar esta base de datos con estos derechos. Básicamente esto es algo que le puede hacer con los usuarios de SQL, ¿verdad? Y también los usuarios de Windows. Ok, estas son las tablas. Para poder ya empezar a trabajar con SQL, nosotros lo que hacemos es que utilizamos la ventana New Query. Esta ventana de New Query al darle clic acá, nos va a presentar esta sección en blanco, que es donde vamos a empezar a utilizar las sentencias SQL. Algo importante que tenemos que tener claro cuando estamos trabajando con esta ventana es que donde yo estoy conectado, al ubicarme aquí en la pestaña, me dice dónde estoy conectado, a qué servidor y a qué base de datos. Si por ejemplo yo cambio aquí la base de datos y le digo que voy a utilizar la master, que es la que generalmente no aparece, si yo vengo ya de esto, select, asterisco es todos los campos, from, y utilizo una tabla, vamos a ver en este caso cliente. Okay. Si ustedes se fijan, aquí me está marcando como invalid object name, sería como un nombre inválido de objeto. ¿Por qué? Pero yo lo tengo acá, ¿sí? Pero no estoy en la base de datos correcta. Tengo que estar en la base de datos que corresponde, que sería la NWIN. Entonces miren, aquí ya se quitó, porque ya estoy en la base de datos correcta. Si la cambio o estoy en otra, miren, aquí, bueno, aquí en la pestaña me dice a dónde estoy conectado, a qué base de datos. También acá abajo, en esta parte de aquí. Entonces ahí me indica dónde estoy conectado. Para que no tengamos errores, tenemos que estar en la base de datos correcta. Para ejecutar, yo le puedo dar acá, ejecutar, y él me va a ejecutar todo lo que tenemos dentro de la instrucción. Pero si yo, por ejemplo, vengo y también digo aquí, select, asterisco, son productos, como ya estoy en la base de datos, si ustedes se fijaron, aquí me autocompletó. Miren, aquí ya me autocompleta y me da las sugerencias de qué tabla voy a ver. Presiono la barra espaciadora y ahí lo autocompleta. Entonces, si yo, por ejemplo, le doy ejecutar aquí, me debe ejecutar los dos select o las dos instrucciones, o todas las instrucciones que coloquemos, ¿verdad? Si yo quiero ejecutar solamente una instrucción SQL, marco la instrucción SQL que voy a ejecutar y le doy execute. Y ahí ya me presenta solo una. Selecciono la otra, execute, aquí. Si selecciono las dos, me ejecuta las dos. ¿Sí? Ok. Quedémonos con la tabla de clientes. Acá. Yo puedo indicarle qué campos quiero ver en el select. Asterisco me presenta todos los campos, que son todos estos que yo miro acá. Si yo quiero ver solamente, por ejemplo, el ID, el nombre, y la dirección y la ciudad, entonces hago esto. El ID cliente, coma, nombre de compañía, coma, dirección, coma, ciudad, coma, país. País lleva acento, entonces tengo que buscarlo con el acento. Ahí está. Lo ejecuto. Bueno, pero se me está apareciendo esto. Si yo no quiero borrar esta instrucción, pero no quiero que esté como efecto, yo la puedo comentar. Para comentar le doy menos menos y la instrucción ya queda como comentario. Si yo vuelvo a ejecutar, ya no tiene efecto esta instrucción.
Si yo quiero comentar estas dos líneas, pero no quiero estarle poniendo menos a cada una, entonces, ¿qué es lo que hago? Puedo comentar pleca asterisco y si busco dónde termina esas líneas, asterisco pleca. Entonces, así, todo lo que está aquí adentro es comentario. Si se fijan, aunque le dé ejecutar, no se ejecuta nada, porque la instrucción quedó como comentario. Voy a sacarla de aquí, voy a borrar esto. Entonces, si ustedes fijan, aquí el único que está como comentario es esto. Ahora ya puedo ejecutar. Igual, si yo selecciono esto y le doy a ejecutar, ahí me lo va a ejecutar sin ningún problema, porque solo estoy seleccionando exactamente lo que quiero correr. O sea que yo puedo seleccionar exactamente lo que quiero ejecutar. También el select tiene básicamente tres secciones. Vamos a ir viendo varias secciones, pero ahorita vamos a ver tres secciones. La sección del select, que es donde vamos a indicar los campos que vamos a visualizar al momento de ejecutar la consulta, que es esta sección. Y el from, que es el origen de datos. ¿De dónde son estos campos? Si yo lo ejecuto, la información de dónde lo estoy sacando, de la tabla de clientes. Y esta es la información que yo quiero ver. Hay una sección que es bien importante, que es la sección web. La sección web nos sirve a nosotros para filtrar la información que yo quiero ver en una consulta. No es común que nosotros veamos toda la información de una tabla. Lo más común es que filtremos lo que yo quiero ver. Porque yo puedo tener millones de registros en una tabla y no le voy a dar select a los millones de registros porque va a congestionar todo el servidor y el tráfico en la red. Entonces, siempre filtramos. Por eso es que esta sección de web es importante. Imagínense que yo quisiera filtrar por país. Bueno, hay que tener el acento. Entonces, puedo copiar el campo y voy a decir igual y voy a decirle qué país. Vamos a filtrar por Alemania. Ok. Alemania es un texto, ¿sí? Una palabra. Entonces aquí el texto se pone con comillas. Lo ejecutamos y entonces aquí estamos viendo solo lo que es de Alemania. ¿Sí? Esta es una forma de filtrar. Por ejemplo, como igual, ¿verdad? Si yo quisiera filtrar por los que inician con A, para los países que inician con A, entonces cambia un poco esta expresión. En vez de usar igual, vamos a utilizar like. Y aquí vamos a utilizar un símbolo que nos va a representar que inicia con A y todos los que tengan, solo que queremos que inicie con A. Entonces ahí estamos diciendo que nos muestre todos los clientes donde el país inicie con A. Entonces aquí pueden ver que está Alemania, Austria, Argentina, ¿sí? Okay. También nosotros podemos filtrar no solamente por un campo, sino que podemos filtrar por varios campos. Vamos a darlo con A. Imagínense que yo quisiera todos los países que empiezan con A y también los países que empiezan con M. Son dos criterios para ver. Entonces voy a utilizar este criterio que ya tengo acá y vamos a utilizar un operador lógico, que en este caso sería el operador OR, y vamos a decir que empiece con M. Ejecutamos y aquí tenemos los países. Está México, México. Ahora,
Hay otra sección que me ayuda un poco a visualizar un poco mejor la información, que es la sección Order By. Si yo, a mí me gustaría ver los países ordenados, agrupados los registros por país, ¿verdad? Entonces vamos a ordenar la información, Order By, y vamos a indicar el campo por el que yo voy a ordenar, que también va a ser por país. Lo vamos a ejecutar y ahí tenemos ordenado nuestros registros por país. Aquí tenemos todos los que son de Alemania, los de Argentina, Austria y México. Aquí estamos utilizando dos campos. El orden, si ustedes se fijan aquí, es de la A a la Z, por decirlo así, ¿verdad? Si yo quisiera cambiar ese orden, entonces le puedo cambiar aquí des y aquí empieza de la M o de la Z, por decirlo así, a la. Si quisiera incluir otro filtro a mi criterio, por ejemplo, que me muestre todos los clientes que empiezan con la letra, con la letra, ¿qué letra? La letra A. Entonces vamos a poner el nombre de la compañía, el nombre de la compañía, type A. Ejecutamos. ¿Qué pasó? No me funcionó, ¿verdad? Ok. Vamos a colocar esta expresión, el país, entre paréntesis, para que sea cualquiera de los dos y el nombre que empiece con A. Miren. Para poder evaluar estos dos primero y luego lo que nos dé como resultado, evaluamos acá. Y así queda la expresión. Aparte que nosotros también en una consulta podemos hacer campos de operación. Por ejemplo, hay una función que se llama getDate. Actual, vamos a poner. Esta es la función, esta función nos retorna la fecha actual. Y entonces, miren, aquí ya me aparece. Este campo no existe en la base de datos, es un campo calculado. ¿Sí? Con la fecha de ahorita. Aquí. Esto que yo puse aquí se le llama alias. Yo puedo darle un alias a todos los campos. Por ejemplo, yo también podría obtener la letra inicial de la compañía y generar otro campo. Vamos a poner, recuerden que por cada campo o expresión debe haber una coma, ¿verdad? Vamos a poner abrir paréntesis, vamos a pegar el nombre y vamos a utilizar una función que se llama length. Y vamos a tomar un carácter, vamos a ponerle un alias que se llama inicial y vamos a ejecutar. Aquí está, exacto, ahí cambia inicial y aquí nos aparece la inicial. ¿Ven? Si yo quisiera combinar la inicial con con el código del cliente, yo podría hacer esto, miren. Lo vamos a hacer acá en otro campo. Un select yo lo puedo escribir hacia abajo, no necesariamente tiene que ir todo hacia la... Vamos a ponerlo por acá. Toma, vamos a colocar la inicial
más el código de cliente. Y esto va a ser código de barra, le vamos a poner. Código barra. Entonces lo ejecutamos. Y entonces aquí nos aparece la letra, pero pegada, ¿verdad? Entonces podríamos agregarle un espacio o un guión, por ejemplo. Para sumarle ese guión y que la expresión se vea un poco diferente, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan aquí en esta consulta, yo tengo este campo y este, que son campos calculados. Si, por ejemplo, yo quisiera colocarle aquí otro campo, un valor constante, por ejemplo, 1900, año eh, de la compañía, algo, no, y aquí tiene este valor, ¿no? ¿Sí? Esa es una pregunta. Esa información no se guarda en la base de datos, es información del momento de ejecución. Para la consulta, en el momento que se consulta que se ejecuta la consulta, en ese momento se genera, se calcula, por decirlo así, esa información. Exacto, no, no. El select es una instrucción de consulta. Hay otras instrucciones que sí modifican la información de la base de datos, pero en este caso, el select es una instrucción de consulta. ¿Sí? Bueno, esto es lo que vamos a ver por hoy.